estoy contenta, estoy más que bendecida. Me alegra volverlos a ver un domingo más en un paso de recarga. Amén. Yo no sé cuántos están listos para la recarga que el Espíritu de Dios tiene hoy en esta mañana. Amén. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados a través de las redes sociales. Le enviamos un fuerte abrazo y gracias por conectarse. Aleluya. Puede sentarse, iglesia. Como siempre le digo, y acostúmbrese a escuchar esto de mi parte. Si usted no ha venido con expectativas, ponga una expectativa altas, porque el Padre siempre sobrepasa cada una de ellas. Amén. Así que yo quiero que tú le digas al que está a tu lado: tu caso ha sido perdonado. Y mire lo que dice en Génesis 3. Diga conmigo: desobediencia del hombre. Y cuando hablamos de la desobediencia del hombre, ciertamente hablamos de ambos. Hablamos de mujer y de hombre. Porque la palabra hombre en la Biblia abarca a los dos. Así que el caballero no se me asuste, también nosotras estamos ahí. Amén. Mire lo que dice Génesis verso 9, 3:9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios le dijo a la serpiente: por cuanto esto hicisteis, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. El 16 dice: a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores de tu preñeces, con dolor dará a luz a los hijos. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comeráis de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y esto, iglesia, en estos versos podemos destacar que desde el principio podemos ver cómo la desobediencia acarrea consecuencias. Una de las cosas que nosotros le enseñamos a nuestro hijo desde muy pequeña edad es que depende de la acción, es una consecuencia que tú vas a obtener. Si la acción es buena, la consecuencia será buena. Pero si la acción es mala, automáticamente la consecuencia también va a ser mala. Entonces, desde el principio estamos viendo cómo la creación de Dios, que fue creada para ser perfecta, acorde con sus pensamientos, con lo eterno, cómo ellos cometen este pecado, cómo el pecado los separa de la voluntad de Dios y los saca del huerto, pero tienen una gran consecuencia. Y es que la desobediencia, iglesia, acarrea muerte espiritual. Entonces es importante, iglesia, saber que cuando nosotros desobedecemos la voz de Dios vamos a tener consecuencias. En el verso 10 dice que oyó su voz y como estaba desnudo, tuvo miedo. ¿Sabes por qué tuvo miedo, iglesia? Porque la desobediencia, que es pecado, te deja vulnerable. Yo no sé si en un momento de su vida usted ha cometido una falla, usted ha cometido un pecado y usted ya no se siente tan limpio como se supone que usted se sintiera. Cuando el pecado nos deja vulnerables, ciertamente muchas veces no tenemos la capacidad o el valor de mirar a las personas frente a los ojos. No podemos conversar igual que como conversábamos antes. Cuando usted tiene una persona a su lado que es leal, que ha estado dispuesto a darlo todo por usted, que ha estado en las buenas y en las menos buenas, que le ha servido cuando usted ha necesitado, y usted le falla a esa persona, automáticamente todo cambia. Porque la desobediencia nos lleva al pecado y el pecado nos deja vulnerables. ¿Usted cree que Dios no sabía ciertamente lo que pasó con Adán y Eva en el huerto?
¿Usted cree que Dios no lo sabía? Si Dios es omnipresente y omnisciente, Él lo sabe todo. Pero aquí pasó algo poderoso, iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque ciertamente Jehová le tuvo que preguntar a Adán: ¿qué fue lo que hiciste? ¿Comiste de lo que yo te dije que no comieras? ¿Sabes por qué? Porque va a llegar el momento que cuando tú desobedeces, tú vas a ser confrontado por el que tú desobedeciste. Pero tú sabes lo que trae el confrontamiento, iglesia. El confrontamiento lo que trae es restauración. Ciertamente, cuando Jehová le está preguntando a Adán: ¿qué fue lo que tú hiciste? Tú comiste de lo que yo te dije que no comieras. Él está dando la oportunidad a Adán de que él reconozca su falla para él poderlo restaurar. Ahora, quiere decir que el que Dios te vaya a restaurar, tú no vas a cargar con las consecuencias de tu falla. Tú no vas a cargar con las consecuencias de tu pecado. Así que claro que él lo sabía. Para que Adán pudiera reconocer su falla y pudiera ver una restauración. Muchas veces, iglesia, vamos a fallar. Dios nos va a restaurar, pero tristemente no va a ser tan rápido como esperamos o como pensamos. Porque en toda restauración hay un proceso. ¿Sabes por qué? Porque en la restauración hay sanidad. Porque en la restauración hay cosas que nosotros mismos tenemos que dejar a un lado, que echar hacia afuera, que decirle al Señor: ¿sabes qué, Señor? Realmente yo me arrepiento de haber fallado, yo me arrepiento de haber desobedecido. Pero mientras el proceso está dentro de tu vida, automáticamente tú vas a ver el beneficio de tú volver nuevamente a confiar en lo que Dios te dijo y no volver hacia atrás. Así que te pregunto, iglesia, si tú has reconocido que en algún momento has fallado, ¿tú quieres ser restaurado? Reconoce tus fallas. Si no reconocemos nuestras fallas, difícilmente vamos a poder ser restaurados. Y hoy quiero ministrar bajo el tema: tu caso ha sido perdonado. Y yo quiero que tú se lo repitas nuevamente al que está a tu lado: tu caso ha sido perdonado. Pero repíteselo, mira, con convicción: tu caso ha sido perdonado. Ahora, para que tu caso sea perdonado es porque antes tuvo que haber una causa, tuvo que haber una consecuencia, tuvo que haber un juicio, pero también tuvo que haber un veredicto. Porque sin ninguna de estas cuatro cosas es imposible que tu caso haya sido perdonado. Pero también hay un acusado, hay un juez, y diga conmigo: pero hay un abogado. Yo no sé si usted ha pasado por esta situación, ¿verdad? De estar en la corte, o usted simplemente sabe porque ha escuchado, ha aprendido, ha estudiado que para que un caso se lleve a cabo tiene que haber ciertas personas indicadas en el lugar para que esto pueda fluir de la manera correcta. Entonces, sin un juez, sin un acusado y sin un abogado, no puede haber caso. Pues es necesario. Ahora, está bien que cuando vayamos a la corte esté el juez, que es el que determina qué va a pasar. Está el acusado, porque él fue el que cometió el fallo. Pero sin un juez, sin un abogado, la cosa se pone difícil. Ahora, dile al que está a tu lado: no te preocupes porque tienes un abogado. Mire lo que dice Primera de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, sino también por los del mundo entero. Ahora pasemos al caso. La causa, que es nuestro pecado, que lleva por nombre desobediencia, también está la consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia? La separación total de Dios. Es importante, iglesia, que sepamos y lo tengamos aquí presente, que el pecado nos separa de Dios. También está el juicio, que en el juicio se confirma que hay muerte espiritual a causa de la separación del Padre. No simplemente nos separa el pecado del Padre,
sino que también hay una muerte espiritual. Por eso muchas veces cometemos pecado, causamos la separación de Dios y ya no nos sentimos de la misma manera que nos sentíamos meses o días o horas antes. Porque automáticamente usted peca, usted se separa del amor de Dios. Posiblemente usted comienza a leer la palabra y usted dice: ¿por qué ahora los versos no me fluyen como me fluían? Porque ya yo no puedo escuchar la voz del Espíritu de Dios como yo la escuchaba. Porque el Padre no me habla como me hablaba antes. Porque cuando yo oro, me arrodillo, no siento ni una mosca que me pasa por el lado. Porque ciertamente el pecado nos separa del amor de Dios. Pero mire esto, también hay un veredicto. El veredicto es cuando te mencionan y te dicen culpable hasta que se demuestre lo contrario. ¿Y sabe qué, iglesia? Así como usted está hoy sentado en esa silla, así mismito está el acusado, sentado en una silla esperando a ver qué pasa. Esperando a ver si el abogado reúne las pruebas contundentes y precisas para ver si lo sacan del aprieto donde él se encuentra. Pero lo triste es, iglesia, que antes de nosotros estar muchas veces sentados en esa silla como acusado, se nos olvida no salirnos de la línea del protocolo para no tener que estar sentados en esa silla. Y cuando nos sentamos en la silla, ahí es donde caemos en cuenta cuál fue el error que cometimos. Y ahí es donde nos ponemos a pensar diciendo: si me hubiera aguantado, si no hubiera dado el paso a la izquierda que di, si no hubiera abierto la boca fuera de tiempo. Porque la silla muchas veces del acusado nos hace reflexionar. Pero ¿sabe qué, iglesia? No espere a estar sentado en la silla para entrar en reflexión. Simplemente piense antes. Ahora, hay 3 personas que se reúnen en esa sala. Y está el juez, está el alguacil, que es el que lleva el orden en la sala, y también está el jurado, que es los que evalúan las pruebas. Y tristemente, muchas veces nosotros no le vemos posiblemente el mayor sentido, ¿verdad?, al jurado, porque usted, cuando usted va a la corte, si usted ha tenido la oportunidad de ir, usted ve tanta gente sentada sin decir absolutamente nada, que usted ni conoce, que posiblemente no le interesa ni su caso, y usted no le presta atención a esas personas. Pero ciertamente ellas tienen un valor importante en el desarrollo de nuestro caso. Aún no llega el abogado mientras el acusado está sentado en la silla. Ese acusado, iglesia, en el día de hoy somos usted y yo. Y estamos desesperados porque el abogado todavía no llega. Yo no sé si, vuelvo y digo, usted ha tenido que ir a una corte y usted ya le pagó un abogado para que represente su caso, para que usted no tenga ni que abrir su boca y no vaya a cometer un error en lo que dice o en cómo manejarse, porque simplemente no tiene el conocimiento, y usted lleva 1, 2, 3 horas y todavía su abogado no ha llegado. Entra el momento de desesperación. Entra el momento donde su mente comienza a correr a 1000 por hora. ¿Qué va a pasar? Yo salgo de aquí, no salgo de aquí. ¿Cómo voy a manejar esto? ¿Qué pasa si el abogado no llega? ¿Voy a tener que perder otro día de trabajo? ¿Voy a tener que pagar más dinero? Nosotros no sabemos qué realmente va a pasar si el abogado que prometió defendernos no llega. Pero eso pasa, mire, aquí en la tierra. ¿Sabe por qué? Porque hubo uno que decidió ser nuestro abogado celestial, que Él no te hace esperar. Él simplemente llega en el momento justo y preciso para poder defender tu caso. Ahora, pero más importante es que mientras en la tierra había una reunión entre el juez, el alguacil y el abogado, también había una reunión en el cielo entre el Padre, entre el Hijo y entre el Espíritu Santo. Y yo me imagino esa reunión. Yo no sé cómo usted se la imagina, pero mire cómo yo me imagino esta reunión. Yo me imagino que cuando Adán y Eva pecaron, ahora el Padre dice: ajá, tenemos trabajo. Allá están los 3. Está el Padre, está el Hijo y está el Espíritu Santo. Y yo me imagino al Padre parado, un poco molesto. Yo me imagino al Espíritu Santo dando vueltas, pero yo me imagino a Jesús sentado en su trono. Y yo me imagino que cuando el Padre dice: ajá, tenemos que tomar acción, ¿qué es lo que vamos a hacer? Me imagino al Espíritu Santo, mire, dando vuelta entre ellos dos, mirando como que yo no sé qué vamos a hacer.
Pero pasa algo hermoso en mi imaginación. Y es que Jesús, estando sentado en el trono, Él se para de su trono, comienza a quitarse su corona, comienza a despojarse de sus vestiduras, comienza a despojarse de su gloria y le dice al Padre: tranquilo, Padre, que yo voy por ellos. Yo soy ese abogado que ellos hoy necesitan para que interceda en la tierra. Yo me voy a despojar de toda mi gloria. Yo me voy a despojar de todos mis bienes. Yo me voy a despojar de todo lo que soy y lo que tengo por amor a cada uno de ellos. Y por eso Él bajó a la tierra. Y esto es un verso que a mí me encanta, que dice: porque no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Gracias porque se despojó. ¿Sabes por qué Él se despojó, iglesia? Porque en la tierra no había ni uno bueno. Y Él sabía que el único bueno que podía venir a hacer esa asignación por ti y por mí era Él. Por eso Él decidió soltar su corona y venir a esta tierra. Mire lo que dice Juan 5:22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ahora quiere decir, iglesia, que este verso nos está enseñando que todo lo que tenga que ver con nosotros primero pasa por el Hijo. Ya nada tiene que ver directamente con el Padre, porque ya el Padre envió al Hijo. Ahora, cada error, cada pecado, cada situación que nosotros podamos hacer aquí en la tierra es filtrado por el Hijo. Y yo no sé si a usted le alegra eso, pero que a mí el Padre me vea a través del lente de Cristo, a mí me da una alegría. Porque ¿sabes qué? Cuando el Padre te ve a través del lente de Cristo, te ve perfecto, te ve limpio, te ve restaurado, te ve sentado en los lugares celestiales que Él nos prometió a cada uno de nosotros. Amén. Así que yo no sé cuántos en esta mañana podemos reconocer nuestros pecados y fallas para poder ser perdonados y restaurados. Ahora vamos a Mateo 27, del 11 en adelante. Yo quiero que usted me preste atención. En Mateo 27:11 comienza diciendo: Jesús pues estaba de pie delante del gobernador, y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el hijo el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Diga conmigo: ni una palabra. De tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. ¿Usted sabe por qué, iglesia, Jesús no abrió su boca para contestar ni una sola palabra? Porque si Él abría su boca para defenderse, automáticamente el caso se podía caer. Entonces lo que Él vino a cumplir en esta tierra podía tomar un giro diferente. A Él no le convenía que tomar ese giro. Y es hermoso, ¿sabes por qué? Porque ningún justo que sabe que está haciendo las cosas bien delante de Dios y delante de la gente se queda callado. Pero Jesús tuvo la valentía. Yo me imagino, eso soy yo no sé usted, pero yo, que a mí me vengan a decir lo contrario de algo que yo no estoy haciendo. Yo soy la primera, mira, que yo abro la boca y digo 2 o 3. Pero Jesús mantuvo su boca cerrada. El 15 dice: ahora bien, en el día de la fiesta acostumbraba el gobernador soltar al pueblo un preso. Diga conmigo: el que quisiesen. Y me quiero detener aquí un momento para que usted pueda tener un poco de contexto. Y dice que el gobernador acostumbraba a soltar un preso en las fiestas. Y en las fiestas que hablaba en ese momento era de la Pascua. La Pascua era una celebración grande entre los judíos, porque se celebraba el éxodo de los judíos, cuando el pueblo judío fue libre de la tierra de Egipto. Y por eso cada año ellos conmemoraban lo que era la Pascua. De la fiesta que ellos hablaban, que era la Pascua, era importante para ellos en conmemoración al éxodo.
en la cual acostumbraban de la denominación romana en Judía, que en cada Pascua ellos indultaban o liberaban a un prisionero simplemente para congraciarse con el pueblo, para mantener la paz en esas Pascuas. Y ellos hacían cada año lo mismo. Ellos decían: cualquier preso que usted quiera que nosotros soltemos, nosotros le vamos a dar la libertad completa y absoluta. ¿Cuál usted quiere que nosotros soltemos? Y automáticamente el gobernador cumplía con esa promesa año tras año. El 16 dice: y tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Diga conmigo: Barrabás. Reunidos pues ellos, le dijo Pilato: ¿a quién quieres que os suelte? ¿A Barrabás o a Jesús llamado el Cristo? Ahora, es importante, iglesia, que usted vaya un poquito más arriba y sepa que cuando Pilato está poniendo en la balanza a Jesús o a Barrabás, es porque ya Jesús había sido apresado. Ya Jesús estaba siendo prácticamente procesado y se tenía que tomar una determinación. Y estaba todo esto en las manos de Poncio Pilato para decidir qué hacer con Jesús. Por eso él está diciendo: ¿a quién ustedes quieren que yo suelte? Porque yo me imagino que él estuvo en una posición tan y tan fuerte que él dijo: ok, yo sé que lo que están hablando de Jesús no es cierto. Yo sé que este hombre no puede ser tan malo como lo que están pintando que él es malo. Pues entonces, de la única manera que yo puedo ayudar a Jesús, de la única manera que yo voy a poder liberar a Jesús de todo esto, es que yo les ponga a ellos un versus el preso más malo que yo tengo. Y por eso él pensó en su mente, eso soy yo, no lo dice la Biblia. Por eso yo me imagino que él pensó en su mente: si yo les pongo realmente a Barrabás, ellos van a querer que Barrabás sea el que se mantenga preso y no Jesús. Pero le salió mal. Ahora vamos a ver quién era Barrabás. Para empezar, era un prisionero judío. Diga conmigo: judío. Sus delitos: sedición. La sedición es un delito colectivo de un equipo de personas contra la autoridad legítima, el orden público e instituciones del Estado. Quiere decir que este hombre se metía en grandes problemas. Los implicados buscaban emplear las fuerzas, las violencias y otros medios ilegales para lograr su cometido. Quiere decir que cuando ellos querían hacer sus fechorías, ellos hacían lo que fuera necesario para salirse con las suyas. Y otros cargos como la rebelión y el asesinato. Quiere decir, iglesia, que realmente Barrabás era un tipo bastante peligroso y de almas tomar. Mire lo que dice el 20. Pero los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuera muerto. Te pregunto, iglesia, ya usted conociendo quién era Barrabás por encima, ¿usted cree que era justo que apresaran a Jesús y soltaran a Barrabás? Era imposible. En la mente de quién cabe que un inocente sea preso para que puedan dar libertad a un tipo como Barrabás. Yo creo que ni en la mente más macabra debería de haber, ¿verdad?, cabido ese pensamiento. Es imposible, porque por ende tú dices: no, ese tipo déjalo ahí, porque vuelve y lo suelta y a lo mejor va a ser peor. A lo mejor se metió con fulano y perencejo, posiblemente el próximo voy a ser yo, que lo dejen ahí. Pero el pueblo estaba tan cegado, iglesia, que prefirieron que el peor preso que tenían fuera libre y Jesús fuera encarcelado. Ahora, siendo injusto, solo un justo puede hacer lo correcto. Y yo me imagino, iglesia, que cuando todo el pueblo estaba gritando y gritando y gritando que suelten a Barrabás, que suelten a Barrabás, ciertamente Jesús por dentro se gozaba.
¿Sabes por qué se gozaba? Porque él vino a cumplir un cometido. Que era imposible que si Pilato lo hubiera dejado preso a él, libre a él, ese cumplido hubiera sido realmente finalizado. Entonces era necesario que Barrabás fuera libre. Mire lo que dice el 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y yo le preguntaba al Espíritu Santo: ¿qué encierra este verso? ¿Por qué Pilato decide lavarse las manos literalmente al frente del pueblo? Y es que ciertamente, ¿sabes qué? En el momento, en los versos antes leímos que Pilato estuvo cara a cara con Jesús. Él tuvo la oportunidad de hablar con Jesús. Él tuvo la oportunidad de conocer al que todavía él no había conocido. Y dice la palabra que su mujer le mandó un mensaje a Pilato diciéndole: no te metas con este justo, porque por causa de él en toda la noche yo no he podido dormir. Y Pilato fue sabio, fue entendido, pero también tuvo la oportunidad de tener a Jesús cara a cara. Y yo me imagino, dice la palabra, que él se maravillaba mientras él mismo le estaba diciendo: Jesús, tú estás escuchando todo lo que la multitud está diciendo de ti. Tú estás escuchando lo que aún los principales sacerdotes quieren que hagamos contigo. Y Jesús ni una sola palabra dijo. Incluso cuando usted sabe que usted es rey y alguien le pregunta que usted es rey, usted le va a decir: claro que soy rey. Y el mismo Jesús le dijo: no lo digo yo, lo dices tú. Porque él sabía que una palabra que él soltara de su boca iba a cambiar el plan completo. Pero mientras yo meditaba en esto, el Señor me decía: ¿tú sabes lo que pasa, Maite? Que automáticamente Pilato tuvo la oportunidad de poder conversar con Jesús. Él tuvo que darse cuenta que realmente él era el rey de los judíos, que él era el justo, que él era el Mesías, que él fue el que vino a morir y a salvar la humanidad por completo. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque solamente a ti se te revela quién es Dios cuando tú tienes una intimidad con él. Es imposible que a ti se te revele alguien si tú no tienes cercanía con él. Y eso fue lo que le pasó a Pilato. Mientras yo meditaba en esto, pude entender que esos minutos que Pilato estuvo con Jesús fueron suficientes para que se les revelara quién era él. Pero ya Jesús, iglesia, en ese momento que él se mantuvo callado, ya Jesús estaba cargando con lo que era mi pecado y con lo que era tu pecado. Y él sabía que si él abría su boca, el plan venía abajo. Ya estaba a punto de manifestarse lo que él vino a cumplir en esta tierra. Ya estaba a punto de manifestarse que él pudiera estar trepado en esa cruz y decir: ¿sabes qué? Consumado es, hecho está. Y antes de él abrir su boca y mencionar otra palabra que no fuera consumado es, hecho está, él mantuvo su boca 100% cerrada. El verso 25 dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces le soltó a Barrabás y, habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Ahora, iglesia, la pregunta es: ¿qué juez libera a un culpable para realmente soltar, para encarcelar a un inocente? Ciertamente esto no hace sentido. Porque si tú tienes el preso y tú sabes que él lo hizo, ¿por qué tú vas a poner en tela de juicio la vida de una persona cuando tú sabes que él no cometió error ninguno? Y es algo fuerte, porque ciertamente para que un juez pueda encarcelar a alguien tiene que tener las pruebas contundentes de que es culpable. Pero Pilato sabía que Jesús era inocente. Aún así, encarcelaron a Jesús, lo azotaron.
Hubo una reunión en el cielo antes de que se manifestara todo esto, iglesia. ¿Y sabes por qué Pilato tuvo que haberse lavado las manos? Aunque ciertamente ellos lo apresaron, hicieron lo que tenían que hacer. Porque en esa reunión, mientras el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo hablaban, dijeron: Pilato tiene que estar dentro del plan nuestro. Porque si Pilato no apresaba a Jesús, entonces Barrabás se hubiera quedado y automáticamente la salvación del mundo no hubiera sido consumada. Hay personas, iglesia, que están dentro del plan y el propósito de Dios aunque tú no creas. Hay personas que tú dices: Dios mío, Señor, pero ¿por qué no me la sacas del lado? ¿Por qué tú permites que hagan esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Cuántas veces? ¿Cuánto tiempo? Pero no te desesperes. Lo que pasa es que tú no estás entendiendo que esas personas también están dentro del plan de Dios para asegurar que tu destino llegue al cumplimiento. Llegaron al acuerdo de que Barrabás, aún con todos sus delitos, debía de ser limpio con la sangre de Cristo. Y para nosotros puede ser algo difícil. No se lo merecía, pero ¿sabes qué? Hoy usted y yo también somos Barrabás. Y nosotros siendo Barrabás, por eso Jesús decidió bajar a esta tierra y morir. Y ya para ir cerrando, iglesia, en el verso 25 se desata algo poderoso. Dice: y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y yo no sé si usted puede entender este verso. Yo se lo voy a volver a leer. Mire lo que dice. Y respondiendo todo el pueblo dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ciertamente, iglesia, el pueblo no sabía lo que estaba clamando. ¿Sabe por qué? Porque una madre, cuando clama, lo primero que clama es por la sangre de Jesús para sus hijos. Y ellos estaban diciendo que la sangre de Jesús venga sobre nosotros y venga sobre nuestros hijos. Ellos estaban clamando desde el desconocimiento, pero en su necesidad. ¿Sabes por qué? Porque ellos no conocían que el poder de la sangre de Cristo los podía libertar, los podía sanar y los podía restaurar. Pero sí ellos necesitaban esa salvación y esa sanidad. De la única manera, iglesia, que un pueblo o una persona pueda recibir la salvación y la liberación en Dios es a través del derramamiento de su sangre preciosa. Entonces, este verso para mí yo dije: wow. Lo que hace el desconocimiento. Ciertamente yo me imagino que esos mismos que clamaban por la sangre de Jesús, por venganza, o porque no creían que Él era el Mesías, porque pensaban que Él era un mentiroso diciendo que era el rey de los judíos, que Él era el que iba a morir y iba a resucitar, ellos no sabían que ciertamente cuando esa sangre fuera derramada, automáticamente ellos también iban a quedar en esa libertad. Así que ellos clamaban fuera del conocimiento, pero desde su necesidad. Volviendo a la Pascua, le preguntaba a Dios: ¿por qué Jesús tuvo que ser arrestado y crucificado en la Pascua? Y es porque realmente, iglesia, para los judíos la Pascua es algo muy importante de celebración. Por eso ellos lo conmemoran todo el tiempo. Y la Pascua significa la libertad del pueblo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con Jesús, que pasó también en la Pascua? Porque aunque el pueblo judío fue liberado del pueblo de Egipto, no fueron verdaderamente libres. Y a través de la muerte y la resurrección de Jesús, ellos pasaron a ser verdaderamente libres. Ahora la pregunta es, nos podemos preguntar qué pasó con Barrabás. Barrabás fue libre porque fue excarcelado, pero ciertamente Barrabás aceptó, reconoció a Jesús. Eso no lo sabemos. Pero el punto está, iglesia, que de igual forma Jesús vino a hacer el trabajo que le correspondía hacer, a morir por cada uno de nosotros, a derramar su sangre para que tuviéramos libertad, para que tuviéramos sanidad, para que tuviéramos la salvación. Ahora el punto está en que no todos estamos dispuestos a que esa sangre nos toque. No muchos estamos dispuestos a aceptar la sangre de Jesús como el regalo necesario para nuestra salvación de nuestra alma.
Y aunque ellos celebraban esta libertad, no eran verdaderamente libres. Ahora, al Jesús morir y resucitar, llegó a manifestarse la verdadera libertad. Porque la Pascua significa pasar por encima. Ahora, Jesús murió, Jesús resucitó y automáticamente no hay nada más importante, ni más grande, ni nada más conmemorable en esta tierra que la muerte y la resurrección de Jesús. Iglesia, posiblemente usted esté escuchando todo esto y está diciendo, ¿qué tiene que ver esto conmigo? Y yo te explico que hace 2026 años atrás era un hombre llamado Barrabás. Pero hoy, 2026 años después, hoy es Maite, hoy es Pastor Luis, hoy es Pastora Rebeca, hoy es Daniel, hoy es Cassandra. Los que estamos en esa posición. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces cometemos muchos errores. Nos apartamos, fallamos. Pero hay algo dentro de nosotros que realmente nos llama a volver. Y no sabemos cómo hacerlo. Y estamos ahí sentados en esa silla del juzgado. Estamos sentados en esa silla siendo acusados. Estamos en esa silla en desesperación porque no sabemos realmente qué es lo que va a determinar el jurado. No sabemos cuáles son las pruebas que el jurado va a presentar. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces vamos por una causa, pero hay muchas otras causas que nadie sabe que salen a reducir en el menos momento que tú quieres que salgan a relucir. Entonces yo no sé si usted ha pasado por ese momento tan difícil que usted mete la pata una vez y usted dice, ay Dios mío, y entonces si siguen indagando, ¿qué es lo que van a encontrar? ¿Qué van a sacar? Entonces estamos en esa silla siendo acusados realmente sin saber cuál va a ser nuestro veredicto final. Pero qué lindo que tenemos abogado para con el Padre. Qué lindo que tenemos abogado para con el mundo. Porque cuando el mundo nos quiera juzgar, cuando el mundo nos quiera encarcelar, cuando el mundo nos quiera encerrar, abogado tenemos para con el Padre. ¿Sabes qué, iglesia? Es lindo saber que tenemos abogado y que vamos a tener una defensa exitosa. Pero eso no es una licencia para pecar. Porque realmente necesitamos caminar y necesitamos vivir en integridad con Dios, en amor, en obediencia a la palabra. ¿Sabes por qué? Porque puede llegar un momento en el que el abogado no encuentre otra forma de sacarte de la situación. Por eso necesitamos entender que mientras haya la oportunidad, aprovecharla. El abogado está trabajando, iglesia, a tu favor. El que hace que se borren todos nuestros pecados. Los tira todos al fondo del mar y nunca más se acuerda de ellos. Y yo quiero que tú te pongas en pie, iglesia. Barrabás fue un hombre malo y despiadado, pero aún por él Jesús murió para perdonar sus pecados. Y miren esto, iglesia, qué poderoso. Los historiadores dicen que su nombre era Jesús Barrabás. Que el derivado del arameo es Bar Abba, que significa hijo del Padre. Cuando yo leí esto, mi espíritu se estremeció. Yo dije, wow, hijo del Padre. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque el nombre que tú llevas no determina quién tú serás. Ya Dios te puso nombre. El jueves el pastor predicaba y decía que a Jacob se le cambió el nombre por Israel, pero el apellido era mío, eres tú. Y ciertamente él se pudiera haber llamado Jesús Barrabás, pero realmente el significado de su nombre cargaba poder, cargaba herencia, hijo del Padre. ¿Sabes por qué? Porque si tú tienes padre, tú tienes herencia. Y por ende la salvación es parte de tu herencia. Por eso necesitamos entender realmente quién nos puso nombre, de quién somos.
Cada año, iglesia, en la Pascua dejaban en libertad a un prisionero. Y ¿sabes qué? Este no es el tiempo de la excepción. Todavía siguen pasando año tras año y sigue la celebración de la Pascua. Sabemos el por qué la celebración de la Pascua. Sabemos que ahora hay algo mucho más grande, porque nosotros también conmemoramos la Pascua. Y es por la muerte y la resurrección de nuestro Salvador. Ahora yo quiero invitarte a que tú conozcas la nueva persona que hoy va a ser liberado de toda atadura, de toda enfermedad, de toda consecuencia, de toda culpabilidad, de toda tristeza, de todo dolor, de toda ira, de toda necesidad, de todo lo que pueda estar pasando esa persona. Hay alguien en esta mañana que también hoy va a comenzar a caminar en su éxodo. Hoy aquí hay personas que van a comenzar a entender por qué fue realmente que tuvimos un abogado que intercediera por nosotros para podernos dar esa libertad que nosotros necesitábamos en nuestra vida.